Continuamos con Será por las malas, 10 y 8 minutos de la mañana. Sigan del otro lado acompañándonos, porque ahora vamos a intentar entender una pregunta que nos traía Clara Razo, economista, docente, investigadora, que ya está del otro lado, que nos decía, ¿quién se salva con Scott? Scott Bessent, Gran ¿no? pregunta. Qué pregunta, ¿no? Para hacernos, Clara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Clara. Good morning, America. Estamos a la expectativa. A la expectativa porque bueno, ya sabemos que al mediodía puede haber anuncios. Me imagino que de algo de eso podemos llegar a hablar. Y sobre todo porque seguramente nos sorprenderemos de la ayuda norteamericana para que la Argentina vuelva a ser grande otra vez. Sorprendente. Me sorprendía la facilidad que tenemos en Argentina de abrazarnos a las potencias en decadencia, porque me acordaba del Tratado Roca-Runciman en 1933, cuando Argentina se abraza al Imperio Británico frente a un ascendente Estados Unidos. Pero bueno, la historia nunca es igual, aunque algunas actitudes evidentemente se heredan. Sobre todo las discursivas. Sobre todo las discursivas. Después también me acordé de Braden o Perón, Claro. ¿no? Con una notoria injerencia del entonces embajador norteamericano Spruill Braden, que contribuyó a la formación de la Unión Democrática y participaba en sus marchas, bueno, que fue derrotado en las elecciones por el peronismo. Bueno, ¿ahora qué es? ¿Trump o los fondos buitre? ¿Sabés que veía, Clara, ayer veía unos tuiteros libertarios y después veía que ese mismo tuit fue retuiteado por el mismísimo presidente, que era como una cosa premonitoria, ¿no? O por lo menos anticipaba algo que iba a pasar. Y lo que decía este tuit era, todo esto está armado para que en 2027 Milei pierda, gane Axel Kicillof y a partir de ahí arranque una soga al cuello, podemos decir, parafraseando al comandante Fidel Castro, con la deuda y en este caso las ataduras al imperio norteamericano por parte de la próxima administración, sea del gobernador de la provincia de Buenos Aires o sea del signo político que sea. Lo que me llamó la atención fue que el presidente haya retuiteado esto, más allá de su adicción tuitera, porque da por hecho de que va a perder. De que va a perder y de que está planificado toda esta cosa, ¿no? Que va a perder con el soviético. Claro. No, bueno, la Unión Soviética desapareció en 1989, pero no importa. Pero además, ¿por qué se usa este eufemismo? Estados Unidos nos compró pesos. Nos compró pesos porque le vendimos dólares. Y esos dólares no es que los ingresó en la cuenta del Tesoro argentino, sino que directamente utilizó esos dólares en una transferencia que fue desde el Banco Santander al mercado único de cambios, por eso bajó el tipo de cambios. Es más o menos como Scott Bessent en el home banking del Santander estadounidense, transfiriendo plata para que, al haber más dólares, baje el tipo de cambio. ¿Por qué quieren que baje el tipo de cambio? ¿Por qué dice que el peso está subvaluado, está sobrevaluado, que tiene que bajar más? O sea, básicamente, que se tiene que apreciar más, que tiene que tener más valor. Porque básicamente, cuando fue el otro día el anuncio de la ayuda norteamericana, ratificando la ayuda norteamericana, subió el valor de los bonos argentinos, que fondos buitres, amigos de Scott Bessent,
habían comprado a 2 centavos la semana que bajaron. Ustedes se acuerdan que hace una semana habían bajado y había aumentado el riesgo país. Cuando bajó el valor de esos bonos argentinos y aumentó el riesgo país, muchos fondos buitre compraron esos bonos. ¿Por qué? Porque es barato. Y los fondos buitre, como su nombre lo indica, se dedican a comprar bonos muy baratos o bonos defaulteados a precio de nada para después litigar por el valor nominal. Entonces, en ese momento en que Estados Unidos ratifica el apoyo y confirma el swap y los 20.000 millones de dólares, etcétera, simplemente con un anuncio, aumenta el valor de esos bonos y baja el riesgo país. Entonces, esos bonos valen más. ¿Qué necesitan ahora? Mantener ese valor, pero además necesitan que el tipo de cambio baje más, porque cuando cambien esos pesos por dólares, cuanto más barato sea el dólar, o sea, cuanto más sobrevaluado esté el peso, van a poder comprar más dólares de los que ingresaron. Básicamente es carry trade, bicicleta. Entonces, lo que está defendiendo Scott Bessent es la bicicleta financiera de sus amigos. Fondos buitre que son amigos de Bessent, que fue un operador financiero muy importante, contribuyó a cambiar el valor de la libra, amigo de Elon Musk. Entonces, ¿cuál es su función? Es esa, garantizar el carry trade, que es también la función de Caputo. Entonces, nos compraron pesos. ¿Qué pueden hacer con todos estos pesos? Libre, todos somos libres de pensar lo que querramos. ¿Qué dice el presidente? Si tienen todos esos pesos, cuando el gobierno sea del soviético, ya da por sentado que es el candidato y que va a ganar. Sí. Entonces, ellos inundan de peso y hay hiperinflación. Es una clara teoría monetarista, porque es lo único que entienden de la visión monetaria de los precios. Muchachos, ustedes se contradicen, porque si tienen una visión monetarista, ¿me quieren decir para qué mantienen el tipo de cambio bajo así no le suben la inflación? Clara, en todo en este contexto, ¿no? Primero que empiezan a cobrar otro sentido las declaraciones de Donald Trump y Scott Bessent cuando dijeron, no, nosotros no, la Argentina no necesita ayuda, no es un salvataje, obviamente hablándole a la propia población estadounidense que está muy descontenta con esta ayuda, digamos, a la Argentina. Bueno, acá con lo que vos relatás de que se trata más de una ayuda a los amigos de Scott Bessent que al país, también se comprenden más esos dichos. Pero además de eso, algo que empezó a sobrevolar nuevamente esta semana fue el fantasma de la dolarización, ¿no? Con vos hemos hablado en varias ocasiones con respecto a la posibilidad de que esto se concrete o que no. Yo recuerdo que una de tus declaraciones era con qué dólares. Hoy en día, ¿en qué situación se está con respecto a eso? Teniendo en cuenta esta creatividad monetaria o financiera de el swap, ¿no? Y el intercambio de monedas para o sea, como deuda, como nuevas formas de incrementar deuda, ¿qué posibilidad hay de una dolarización en este contexto? Bueno, en principio, hasta ahora no han puesto muchos dólares, nos han comprado baratos. Algunos hablan de una intervención de 100 millones de dólares, que no es nada. Para una dolarización, vos tenés que, convertir toda tu base monetaria ampliada. ¿Qué significa? Los billetes que circulan, los que están depositados en los bancos, los que están en las cajas de seguridad, los que están abajo del colchón. O sea, hasta lo no declarado sería. O sea, no todo. Tenés que tener todo en dólares. O sea, no son 100 millones de dólares, es mucho más. Entonces, vos tenés que emitir toda esa cantidad de pesos para dárselas a Estados Unidos que te dé toda esa cantidad de dólares. Garantizás ese stock
Pero ¿cómo garantizas el flujo de dólares? Claro. ¿A qué me refiero con el flujo? Vos tenés que seguir negociando. Con un país dolarizado no tenés producción real, no tenés industria, no tenés valor agregado. Tenés que seguir dependiendo de la valorización financiera. Además de la cantidad de dólares necesarios, que Caputo lo destaca. Ellos entienden también por dolarización, esta dolarización de las carteras. Si vos decís que va a haber una dolarización, vos tenés una dolarización encubierta. La gente que le sobra un banco compra dólares. O sea, más allá de ser una costumbre argentina, o sea, algunos no tienen plata para ir al supermercado y otros pueden guardar, chicos, pueden hacer una clase media alta o media que más o menos se guarda $100, ponele. Entonces, vos tenés una amplia demanda de dólares y mantienen el tipo de cambio bajo. Eso es una dolarización endógena. ¿Por qué mantenés dólares? Y después, si no te alcanza, lo vas a ir cambiando en la economía real a medida que necesites pesos. Ahora, esa dolarización existe, la dolarización de las carteras existe, es una economía bimonetaria, creo que ya lo hemos hablado algunas veces y lo dice Cristina cada vez que puede. Ahora, reemplazar y atarte al dólar, pocos países lo han hecho y ningún país desarrollado. O sea, Ecuador, Correa no pudo salir de la dolarización, El Salvador, que es un país absolutamente cooptado por el narco. Bueno, sí, y con inestabilidad política también, ¿no? Más allá del caso de El Salvador, el caso de Ecuador como es muy notorio, ¿no? Ese otro factor más allá de la receta económica. Puerto Rico, bueno, que es un estado asociado. Hay un ejemplo que no es con dólar, pero es Grecia. Claro. Grecia y el euro. Señores, en 2008 Grecia estalló y había reemplazado su moneda por el euro. Vos perdés tu política monetaria, perdés tu capacidad de gestionar tu política. Una dolarización implica que la política económica te la maneja Estados Unidos en función de sus propios intereses. Y ni siquiera del total de los Estados Unidos, sino de Wall Street, que es el corazón financiero. Y en Wall Street Journal salió un artículo diciendo que si Estados Unidos va a dar esa cantidad de dólares, les conviene dolarizar. Okay. ¿A quién les conviene que se dolarice? A esos fondos buitre que necesitan esa cantidad de dólares y Estados Unidos no se los da directamente a ellos, se los va a dar vía un país dolarizado. Clara, escuchábamos también al ministro de Economía, Caputo, que en su vuelta a la Argentina estuvo con Majul. Y los otros días lo que decía, primero negaba el camino a la dolarización, ¿no? Diciendo, yo estoy de acuerdo con la dolarización, ¿no? Atajándose también en esa línea, pero, ¿no? Claro. Pero, uno no lo descarta. Claro, pero no tenemos los verdes, ¿no? Entre otras cosas era un poco lo que deja entrever entre líneas. Clara, con respecto más a todo este plano, más del análisis económico, pero obviamente que tiene una densidad y un anclaje muy fuerte en las decisiones políticas que toma, en este caso, el gerente del norte. ¿Cómo analizás que cualquier anuncio de hoy a la tarde o algunas de las posibilidades del anuncio de hoy a la tarde en clave también a este nivel de arrodillamiento, si queremos, o mejor dicho, de sobredeterminación del proceso que continúe luego? Porque claramente la decisión que se tome hoy o el anuncio que tome hoy, como la política económica que está llevando adelante el gobierno de Milei, tiene una sobredeterminación a futuro al próximo gobierno. Bueno, como siempre, o sea, vos tenés un absoluto sometimiento a una potencia, porque no es someterse a una u otra, tampoco es el sometimiento a la potencia china, sino los negocios internacionales, y no de negocios internacionales, porque junto con Trump va a estar también el secretario de Comercio, se va a hablar del flujo de comercio exterior. O sea, vos tenés que abrir y ser multilateral.
no se ponen todos los huevos en una canasta, como diría James Tobin, Premio Nobel de Economía estadounidense él. Porque te sometes a la política de una potencia y a los vaivenes políticos de esa potencia, que son distintos y no son, o sea, no es lo mismo New York, no es lo mismo el estado de Massachusetts que Texas o que Iowa. O sea, tenés un perfil agrario, tenés uno de petróleo y tenés uno que es absolutamente financiero. Por lo tanto, hay que ver los gobiernos que siguen, que pueden seguir al de Trump, más allá de que puedan ser del mismo signo político, pueden ser republicanos o puedan ser demócratas. O sea, ¿qué intereses van a defender? Porque siempre defienden un interés. O sea, nadie es absolutamente aséptico ni objetivo. Entonces, ahí está la cuestión. No es políticamente aceptable atarse comercialmente y políticamente a los intereses, más allá de que Milei lo hace. Y va a estar hoy junto con Caputo, con Karina Milei, ojo el 3%, va a estar el embajador Lamelas, que no sé de qué lado se va a sentar. Claro. Y va a estar Scott Bessent, el secretario comercial. O sea, bueno, Patricia Bullrich, hablamos hace un ratito. Pero que no lo reten como en su momento lo retaron a Zelensky, porque es bastante como vergonzoso. Esa línea podría ser una línea cuasi terminal, porque eso no aparece en el escenario de análisis. De hecho, todos más bien dicen lo contrario. Dicen va a ser el anuncio o va a ser la muestra de estar apoyado por el gerente del norte. Como decíamos la otra vez, la anécdota de este muchacho de la JP Morgan, ¿no? Ya caminaste conmigo estas 6 cuadras, anda a buscar la plata. Exactamente, yo lo veo de esa manera. La verdad que analizamos lo mismo. Ahora, el tema también es cómo se va a dar esa composición y por otro lado, si hay un castigo. Porque una foto puede ser una foto acompañándome y otra foto es, si yo creo que ya tenés el boleto picado y que esto es una cuestión de tiempo. Estos son anuncios. Moneda contante y sonante es el 27. Uh-huh. O sea, ahora intervinieron directamente en el mercado único de cambios y tenés la intervención del que fabrica los dólares. Superaste, o sea, el tipo de cambio, ellos se aseguraron que hasta el 24 de noviembre, que es la última jornada laborable, al 24 de octubre, que es la última jornada laborable, el tipo de cambio se va a mantener abajo. Ahora, ¿qué pasa el 27 de octubre con el tipo de cambio? Porque era si ganan. Claro. Y si ganan, está descartado porque Caputo dice se van a mantener las bandas. Uh-huh. ¿Caputo dijo algo acerca del piso y el techo de las bandas? Que se iba, planteó que se iba a mantener esto. Por lo menos con Majul. No dijo claramente que se iban a mantener, porque el piso y el techo puede ser 2.200, 2.500, claro. 1.800, 2.500. Dijo que va a mantener el régimen de bandas, claro. Y va a flotar en bandas. No dijo cuáles eran esas bandas. No dijo vamos a mantenerla. Es verdad, no dijo vamos a mantener las bandas. Es verdad. Yo hasta ahora conozco algunas bandas. Hay una que está ahora, todavía no lo extraditaron, la de Freddy, que va a dar un excelente recital mejor que el del Movistar Arena. Sí, la presidencial es la nueva. Que no hable Federico. Exactamente, bueno, dijo algo acerca de las bandas, porque eso ya implica una devaluación encubierta. O sea, Caputo descarta una devaluación y descarta una dolarización. Perdón, si las elecciones no son favorables y si Donald Trump y la administración norteamericana observa que el 27 de octubre no van a cumplir con esto de ganar las elecciones y garantizar las leyes que garanticen este ingreso irrestricto del capital norteamericano, final abierto. Uh-huh. Porque la cuestión depende de lo que ya dijo el FMI, que no es nuevo, de bajar el 50% los salarios y las jubilaciones. Chicos, sí. Si uno lee todos los requisitos que establece el Fondo Monetario, estos están siempre.
Sí, sí, el ajuste Entonces, estructural. el ajuste, la reforma tributaria, reforma previsional, reforma laboral. Todos sabemos que es un verso insufrible, que no hay reforma de este tipo que garantice la producción y el empleo. Por otro lado, en el medio se nos pasa de largo que ingresó una empresa de inteligencia artificial para instalarse. OpenAI. OpenAI. ¿Saben cuál es el capital de inicio de OpenAI? Charlábamos hace un ratito, porque no lo desglosamos, pero hablábamos de que son $25.000 lo que tienen como declarado. El capital inicial. Pero que 30.000. 30.000. Pero que lo que necesitan son millones de dólares, como $30 millones. Bueno, o sea, le faltan al menos 3 ceros a la cifra que tienen. Le faltan algunos ceros y me parece que le faltan algunos papeles. Papelitos, sí, también. Sí, está todo flojito de papeles, medio barrón y todo. Pero además, ¿en qué consiste esa inversión? Un galpón, la instalación de las máquinas del aparato, de la tecnología. Para procesar los datos, sí. ¿Y quién creó esa tecnología? ¿Hay valor agregado acá? Perdón, la inteligencia artificial se carga con programadores que tienen inteligencia natural. ¿Dónde está ese empleo? ¿Dónde está ese valor agregado? ¿Está acá? Sí. Entonces, esta apertura, por otro lado, si la política económica de Milei es tan exitosa, ¿cómo es que ya se comió 2 recesiones y 2 salvatajes? Sí, hay algo ahí que es complejo, sobre todo cuando empezamos a utilizar categorías más de la teoría económica, si se quiere, porque su discurso se sustenta sobre una mentira tras otra, con lo cual es muy complejo a la hora de tratar de rebatir, o por lo menos son estas repreguntas, ¿no? Che, pero si sos tan bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? Si vos hiciste todo esto bien, ¿por qué sucede lo que sucede? Si todo anda tan bien, ¿por qué quemás decenas de miles de dólares año a año, mes a mes? Yo igualmente me limpio los oídos porque temo que me salga algún dólar por la oreja de esto, que va a haber dólares que nos van a salir por las orejas. Ojo, ¿viste? Porque yo creo que él hablaba de algo verde que capaz que le quedó adentro. Ay, no. Y que yo no quiero profundizar ahí porque después me dicen que me pongo escatológico acá y por las dudas. Exactamente, yo te iba a decir lo mismo. No sigamos por ese camino que es muy escatológico, pero a lo que voy es, algunas de las cifras que tiró el presidente, que además dijo que los gobiernos de Cristina y Néstor se endeudaron más y que ellos nos desendeudaron, ya está. Cerrame la 8. Y a su vez tenés programas en La Nación Más diciendo lo contrario, ¿no? Pero por supuesto, pero a ver, se basa en todas falsedades matemáticas, económicas de la teoría, a las cuales es muy difícil desarmar. No podés discutir con quien miente abiertamente y con quien no sabe sumar. Clara. Como diría el tiempo. Clara, gracias por este análisis, entre más tranquilidad y más nervio también por lo que pueda hacer de la jornada de hoy. Gracias, te mandamos un saludo y será hasta el martes que viene con ya las noticias sobre la mesa. Ya las noticias sobre la mesa y les aclaro, la reunión de hoy creo que dura 45 minutos. Bueno, un primer tiempo. Ojalá no sea la cagada pedo que se comió Zelensky, ahora que me necesita acordar, va a ser la preocupación de Agata a las 12 del mediodía. Te mandamos un abrazo muy grande, Clara. Un abrazo. Bueno, Adiós. pasaba Clara Razo, economista, docente, investigadora, con la columna de todos los martes. En este caso, ¿a quién beneficia Scott Bessent? La respuesta no lo sorprenderá en absoluto. Vamos que seguimos con más Dios. en la última media hora de Será por las Malas.